Señor, mi mamá no despierta, estoy intentando, la llamo, pero no abre los ojos, por favor, ayúdeme. La voz al otro lado de la línea llegaba quebrada, ahogada en llanto, como si cada palabra fuera un grito de auxilio. Álvaro Méndez se quedó paralizado. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Sus dedos apretaron el teléfono con fuerza, mientras un vacío extraño se abría en su pecho, algo que no sentía desde hacía años. No esperaba aquello. No era la limpiadora. No era una excusa. Era una niña, sola, desesperada, suplicando ayuda. Había llamado para quejarse, para gritar, para despedir. Pero ahora, las palabras simplemente desaparecieron. Y, por primera vez en muchos años, Álvaro, un millonario acostumbrado a controlarlo todo, sintió algo que no sabía nombrar. No era rabia. No era irritación. Era peor. Era culpa. Era miedo. Era la brutal sensación de que algo estaba muy mal y no podía ignorarlo. Porque aquello no era un problema que se resolvía con órdenes. Era vida real. Era dolor. Era urgencia. Y en ese instante, algo dentro de él que estaba muerto, comenzó a despertar. Y comprendió que tenía dos opciones: colgar y fingir que aquello no era su problema. O atender aquel llamado y cambiarlo todo. Y fue en ese momento que Álvaro tomó una decisión. Una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si quieres descubrir lo que hizo, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo. Porque ahora, la verdadera historia apenas comienza. Álvaro no colgó el teléfono en el primer instante, se quedó allí, con el aparato presionado contra el rostro, sintiendo el frío del metal sobre la piel mientras el sonido al otro lado lo desarmaba. Era un llanto débil, una respiración cansada de quien ya había agotado todas las lágrimas antes de reunir el valor para marcar un número desconocido. ¿Cuántas veces en la vida ignoramos señales de auxilio a nuestro alrededor solo por estar demasiado ocupados con nuestros propios problemas? Álvaro estaba a punto de descubrir que el ruido que lo incomodaba no era solo una interferencia en la línea, sino el grito de un alma que ya no tenía a quien recurrir. ¿Hay alguien ahí contigo?, preguntó, y sintió un extraño temblor en su propia voz, algo que no experimentaba desde hacía décadas en sus reuniones de negocios. Del otro lado, el silencio que siguió fue llenado únicamente por sollozos pesados, hasta que la respuesta llegó, pequeña y frágil: no, solo yo, y mi mamá, no despierta. En ese momento, el aire en la lujosa oficina pareció volverse escaso, y Álvaro comprendió que la voz pertenecía a una niña que parecía estar sumida en un abismo de absoluta soledad. Intentó ordenar sus pensamientos, respirando hondo para no dejar que el pánico de la niña lo contagiara, mientras trataba de entender la gravedad de la situación. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó con una suavidad que ni siquiera sabía que poseía, buscando crear un hilo de confianza en medio de aquel instante de terror. Hubo una pausa, un suspiro tembloroso, y entonces ella respondió: Sofía. El nombre salió como un susurro, cargado de una inocencia que hizo que Álvaro se detuviera por un segundo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sofía, repitió el nombre muy despacio, dejando que las sílabas resonaran en su mente como si intentara procesar la realidad de aquel contacto. ¿Cuántos años tienes, Sofía?, continuó, esperando que la respuesta fuera apenas un detalle, pero lo que oyó cambió por completo su estado de ánimo. 5. Una sola palabra, un número breve, que cayó sobre él con el peso de una avalancha, paralizando sus sentidos de forma brutal. En el instante en que escuchó aquella edad, los engranajes de la vida de Álvaro parecieron girar en sentido contrario, trayendo a la superficie una herida que había jurado cerrada. Su propia hija también tenía exactamente 5 años el día en que su vida se hizo añicos y el mundo perdió el color para siempre, dejando apenas un rastro de silencio y dolor. Es fascinante y cruel cómo la vida nos enfrenta a nuestros mayores traumas justo cuando creemos estar protegidos por el éxito, obligándonos a encarar aquello que más intentamos olvidar. Cerró los ojos por un segundo, pasándose la mano por el rostro, intentando apartar las sombras que emergían desde el fondo de su memoria sin pedir permiso. Lo que sentía ahora no era solo un recuerdo triste,
era la culpa en su estado más puro regresando para cobrar su precio después de tantos años de negación. Había perdido a su propia hija en el pasado y, aun con toda su fortuna e influencia, no pudo hacer nada para cambiar el trágico final de aquella historia. Quédate cerca de ella, no te alejes de tu mamá, ¿me oyes? Voy para allá ahora mismo, dijo, y la decisión salió de su boca con una urgencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al colgar, permaneció inmóvil durante algunos segundos, mirando el vacío de la sala, sintiendo que una grieta profunda se abría en su rutina de hierro. Tomó las llaves del coche y salió de la oficina sin mirar atrás, ignorando cualquier compromiso que estuviera marcado en su agenda. Minutos antes de aquella llamada, nada de esto parecía posible en el mundo perfecto que Álvaro había construido meticulosamente a su alrededor. Se suponía que sería solo una mañana más, una de esas jornadas grises que empiezan y terminan sin grandes emociones, exactamente como él siempre había preferido. Le gustaba lo predecible y lo seguro, convencido de que el control absoluto sobre su entorno era la única forma de mantenerse lejos de cualquier tipo de sufrimiento o sorpresa desagradable. Álvaro Méndez, el hombre que levantó imperios en el sector de la construcción, había bajado a su desayuno ritual, esperando que el orden del hogar reflejara el orden de sus negocios. Esperaba encontrar la mesa servida, el café a la temperatura exacta y los periódicos organizados, porque para él la eficiencia era la base de todo. No aceptaba retrasos, no aceptaba excusas y exigía que cada empleado cumpliera su papel con la precisión de una máquina perfectamente ajustada. Pero aquel día, el silencio de la cocina fue la primera señal de que algo estaba fuera de lugar, porque la mesa estaba vacía y el aroma del café no llenaba el ambiente. Ese detalle, por mínimo que fuera, bastó para despertar en él una irritación creciente, una chispa de ira que se expandía rápidamente por sus pensamientos. Miró su reloj de pulsera y notó que la hora sagrada de su comida ya había pasado por más de 15 minutos. Paloma no era solo la encargada de la limpieza, era la pieza que hacía que aquella mansión funcionara en silencio, asegurándose de que Álvaro no tuviera que preocuparse por tareas domésticas. Era ella quien organizaba todo temprano y dejaba el ambiente impecable incluso antes de que él despertara, actuando con una dedicación que él siempre había considerado una obligación contractual. Nunca se había detenido a pensar en su vida fuera de aquellas paredes, tratándola apenas como otra engranaje dentro de su sistema. Álvaro esperó durante algunos minutos en la cabecera de la mesa, golpeando con los dedos la superficie de madera mientras aguardaba que algún otro empleado apareciera para corregir aquella falla. Pero el tiempo pasaba y nadie surgía para ofrecer una explicación ni servir el café, lo que aumentaba aún más su sentimiento de indignación. Para Álvaro, el silencio de la casa era una afrenta directa a su autoridad y a la disciplina que imponía en todos sus dominios. Fue entonces cuando llamó a otra empleada, su voz ya cargada con aquel tono cortante que solía usar para dar órdenes definitivas y sin espacio para réplicas. ¿Dónde está Paloma? ¿Por qué hoy no hay nada listo?, preguntó directamente, mostrando una impaciencia que rozaba la hostilidad. La empleada se acercó con pasos lentos y la cabeza baja, claramente nerviosa por tener que dar una noticia que el patrón no querría escuchar. «No vino hoy, señor, otra vez», dijo la empleada, evitando el contacto visual mientras retorcía las manos con inquietud. Aquella pequeña frase fue suficiente para que la paciencia del millonario se agotara por completo, transformando su mal humor en una decisión fría. No toleraba reincidencias y creía que la benevolencia era una debilidad que un hombre en su posición no podía permitirse. «¿Otra vez?», repitió con sarcasmo, sintiendo la sangre latir con más fuerza en las sienes mientras procesaba la información sobre la falta de compromiso de la limpiadora. Para él, una falla era un error, pero un segundo día de ausencia sin aviso era una elección deliberada de irrespeto hacia el trabajo. Comenzó a formular mentalmente el discurso de despido, decidido a cortar el problema de raíz antes de que la indisciplina se propagara a otros sectores. Es el segundo día consecutivo que no aparece, no avisa nada y ni siquiera contesta el teléfono cuando llamamos desde aquí, añadió la empleada, retrocediendo un paso. Aquello encendió una alarma de furia inmediata en Álvaro,
que consideraba la desaparición sin explicación como la mayor prueba de irresponsabilidad que un profesional podía demostrar. Sentía que su confianza estaba siendo traicionada por alguien a quien había mantenido empleada durante años. Sin dudar un segundo más, tomó su smartphone de última generación, decidido a terminar la relación laboral en ese mismo instante, de forma directa y tajante. No quería escuchar justificaciones sobre problemas personales ni excusas relacionadas con la salud. En su mente, los hechos eran claros y la sanción debía ser inmediata. Álvaro creía que el mundo de los negocios no tenía espacio para sentimentalismos y que cada acción debía tener una consecuencia directa. «Yo mismo voy a resolver esto ahora», declaró con una arrogancia que llenaba el comedor vacío, mientras buscaba el número de Paloma en sus contactos. «Voy a despedir a esta irresponsable ahora mismo, para que aprenda que no puede jugar con mi tiempo ni con mis reglas». Presionó el botón de llamada con fuerza, esperando que su voz surgiera al otro lado para poder descargar toda su indignación acumulada. El teléfono comenzó a sonar, emitiendo aquel tono rítmico que parecía poner a prueba la paciencia ya agotada del empresario, que permanecía de pie, caminando de un lado a otro. Una vez, 2 veces, 3 veces. Con cada timbrazo sin respuesta, la ira de Álvaro se transformaba en una certeza absoluta de que el despido era la única salida justa para aquella situación. Estaba listo para las palabras duras y para el final frío del contrato. Hasta que, en el cuarto tono, la línea finalmente se abrió, pero lo que vino después no fue la voz de Paloma intentando justificarse o pedir perdón. El control que Álvaro tanto valoraba se evaporó en un segundo cuando el sonido desesperado de una niña llorando llenó el silencio de aquella mansión lujosa. No era la empleada, era un grito de auxilio puro y directo, proveniente de una realidad que él nunca se había tomado el tiempo de conocer ni de entender. De vuelta al presente, el escenario era completamente distinto. Álvaro estaba dentro de su coche, conduciendo con una urgencia que desafiaba el tráfico de la ciudad. La frase «mi mamá no despierta» seguía resonando en su mente como una alarma constante, haciéndole comprender cuán insignificante había sido su irritación matutina. El lujo del interior del vehículo y la potencia del motor ahora servían a un único propósito: llegar a tiempo para evitar que otra tragedia ocurriera. Apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, manteniendo los ojos fijos en la carretera mientras el GPS indicaba el camino hacia el barrio humilde. Al detenerse bruscamente frente a una casa de paredes descascaradas, sintió una opresión en el pecho que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Bajó del coche, caminó hasta la puerta entreabierta y, al levantar la mano para llamar, supo que su vida de certezas absolutas terminaría en ese preciso instante. La mano de Álvaro aún permanecía suspendida en el aire, dudando por una fracción de segundo, antes de finalmente golpear la desgastada puerta de madera. Fueron 2 golpes secos, directos, cargados de una ansiedad que intentaba disimular bajo su máscara de empresario implacable. El sonido resonó por el estrecho pasillo de la humilde casa y pronto fue devorado por un silencio extraño y pesado, un tipo de silencio que no debería existir en un hogar donde vive una niña. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo el sol sobre su espalda mientras un oscuro presentimiento le decía que, al cruzar ese umbral, su visión del mundo se rompería para siempre. Durante unos segundos interminables, no ocurrió nada, y el silencio pareció volverse aún más denso, como si la propia casa contuviera la respiración. Entonces, casi imperceptible, surgió un sonido del otro lado, pasos leves, arrastrados, demasiado lentos, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo sobrehumano. La manija giró con evidente dificultad, temblando bajo el mando de unas manos pequeñas, y la puerta se abrió apenas lo suficiente para revelar una rendija de penumbra. Fue en ese pequeño espacio, entre la luz del día y la oscuridad del interior, donde Álvaro vio la primera señal de que su arrogancia matutina había sido un error imperdonable. Sofía estaba allí, de pie frente a él, pareciendo aún más pequeña y frágil de lo que había imaginado al escuchar su voz por teléfono. Su cabello estaba desordenado, el rostro marcado por surcos de lágrimas que se secaban solo para ser reemplazadas por nuevas, y sus ojos enrojecidos cargaban un cansancio que ninguna niña de 5 años debería conocer.
Había algo en ella que no encajaba con la infancia, una postura de derrota silenciosa, como si estuviera intentando sostener el techo de aquella casa con sus propios hombros. Sostenía la puerta con una mano diminuta, usando la madera como el único apoyo que le quedaba para no derrumbarse frente al extraño. Álvaro permaneció en silencio por unos instantes, observando aquella escena que parecía arrancada de una película de drama realista, algo completamente ajeno a su burbuja de privilegios. Aquella imagen no encajaba en la rutina organizada, predecible y estéril que había construido para protegerse del mundo exterior. Por primera vez en su vida, un pensamiento incómodo y corrosivo atravesó su mente. Nunca se había detenido a imaginar cómo era la vida de Paloma cuando cruzaba el portón de su mansión al final de la jornada. Para él, ella dejaba de existir cuando terminaba el trabajo, pero ahora la realidad golpeaba su rostro con una fuerza brutal. ¿Tú, viniste?, preguntó Sofía con una voz tan baja que casi se desvaneció en el aire, como si temiera que su presencia fuera solo una ilusión nacida de la desesperación. No había reproche en el tono de la niña, ni la expectativa exagerada que él estaba acostumbrado a recibir de socios y subordinados hambrientos de atención. Había solo una esperanza frágil y terminal, de esas que aparecen cuando alguien ya lo ha perdido todo y comprende que no queda ningún lugar al cual huir. Vine, Sofía. Te lo prometí, ¿no?, respondió, y su voz salió con una suavidad que no reconocía, despojada de toda autoridad o prisa. Sin pedir permiso, empujó la puerta lentamente y entró, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como una armadura de plomo. Sofía no retrocedió ni cuestionó su entrada, simplemente se apartó, permitiendo que aquel hombre de traje costoso ocupara el pequeño espacio, porque en ese momento cualquier presencia humana era mejor que el abandono. El olor de la casa lo golpeó primero, antes incluso de que sus ojos se adaptaran a la tenue iluminación del interior. Era un olor denso, pesado, de ventanas cerradas durante días, mezclado con un matiz metálico de enfermedad y una ausencia total de vida en la cocina. Aquello hizo que el cuerpo de Álvaro reaccionara instintivamente, una señal de peligro que su mente entrenada en la supervivencia corporativa reconoció de inmediato. No era solo desorden o pobreza, era el rastro dejado por alguien que luchó hasta la última gota de energía antes de ser vencido por su propio agotamiento. A pesar de la extrema sencillez, el entorno revelaba algo que dejó a Álvaro desconcertado. Cada mueble antiguo y cada objeto simple estaba en su lugar. No había la suciedad ni el descuido que él esperaba encontrar en la casa de alguien a quien había etiquetado como irresponsable apenas unas horas antes. Aquello era el hogar de alguien que, incluso sin recursos, luchaba por mantener la dignidad y el orden en medio del caos. Ver aquella limpieza impecable en medio de la escasez fue como recibir una bofetada en el alma, demostrando que el carácter de Paloma era mucho más grande que el salario que él le pagaba. Está ahí, en el cuarto, no despierta por nada, dijo Sofía, señalando una puerta entreabierta con la mano temblorosa y los labios apretados para no volver a llorar. En ese instante, el corazón de Álvaro se aceleró de una forma que ningún contrato millonario jamás había logrado provocar. Ya no quedaban dudas ni suposiciones de patrón irritado, la realidad estaba desnuda frente a él, exigiendo una acción que el dinero por sí solo no podía comprar. Caminó hacia la habitación con pasos firmes, pero cargados de una vacilación que intentaba ocultar a la niña que lo seguía como una sombra. Al llegar a la puerta, se detuvo un breve segundo, respirando el aire escaso del pasillo y preparándose para lo que encontraría dentro. Empujó la puerta de madera que crujía y entró en el pequeño cuarto, donde el tiempo parecía haberse detenido en un instante de pura agonía silenciosa. Paloma yacía sobre la cama, inmóvil como una figura de cera, con el cuerpo demasiado frágil y liviano bajo la sábana descolorida. Su rostro estaba pálido, con un tono grisáceo que alarmó a Álvaro, y sus labios estaban secos y agrietados por la deshidratación severa. A su alrededor, pequeños indicios revelaban que había intentado cuidar de sí misma y de su hija hasta el último segundo, un vaso de agua vacío sobre la mesita de noche y un plato con restos de comida ya secos, señal de que había priorizado alimentar a Sofía antes de caer en la inconsciencia. Álvaro se acercó a la cama con pasos lentos,
observando cada detalle de aquella mujer a la que veía todos los días, pero a la que nunca había mirado de verdad. Por primera vez en años de convivencia, vio a Paloma no como el engranaje que limpiaba su suelo, sino como un ser humano lleno de sueños, dolores y una resistencia heroica. Es aterrador cómo pasamos junto a personas extraordinarias todos los días, tratándolas como invisibles, hasta que la tragedia nos obliga a reconocer el valor de cada alma que se cruza en nuestro camino. Incluso en aquel estado deplorable de salud, había una dignidad silenciosa en los rasgos de Paloma que Álvaro nunca había notado bajo el uniforme de trabajo. Sus facciones eran suaves, cargadas de una belleza rústica, una fuerza que emanaba incluso desde su profunda y dolorosa inconsciencia. Ver a aquella mujer derrumbada por una enfermedad que claramente había intentado ocultar para no perder su empleo hizo que Álvaro sintiera un profundo desprecio por su propia arrogancia de aquella mañana. ¿Cómo nunca había notado el agotamiento que ella llevaba en los ojos durante las mañanas en la mansión? ¿Cómo pudo ser tan ciego como para ver solo el polvo en los muebles y nunca el peso que aquella mujer cargaba sobre sus hombros? Ella estaba allí todos los días, discreta, eficiente e invisible a los ojos de un hombre que se creía superior. Ahora, frente a aquella fragilidad extrema, era imposible no reconocer que, en realidad, era la persona más fuerte que había conocido. No despierta, señor, la llamé, la moví, pero solo duerme, repitió Sofía detrás de él, ahora sujetando con fuerza el borde del saco de Álvaro. El contacto de aquella pequeña mano sobre la tela costosa de su traje fue el golpe final en la armadura del millonario, haciéndole sentir una urgencia que superaba cualquier protocolo. Se agachó rápidamente, comprobando el pulso de Paloma y percibiendo una pulsación débil e irregular, una señal clara de que el tiempo se estaba agotando. Álvaro se inclinó sobre ella, intentando llamarla por su nombre, pero no obtuvo ninguna reacción más allá de un gemido casi inaudible de dolor inconsciente. Sacó el teléfono del bolsillo con un movimiento brusco, sus dedos volando sobre la pantalla para marcar el número de su servicio de emergencia privado. Voy a llamar a la mejor ayuda que el dinero puede pagar, Sofía, te prometo que tu mamá abrirá los ojos, dijo con una firmeza que era tanto para la niña como para sí mismo. Mientras esperaba que la llamada se conectara, sus ojos no podían apartarse de la imagen de Paloma, y algo dentro de su mente comenzó a reorganizarse de forma definitiva. Aquella no era una historia de irresponsabilidad o pereza, sino la crónica de una mujer que había llegado al límite absoluto de sus fuerzas para mantener las apariencias. Estaba muriendo en silencio para no incomodar al patrón que, pocas horas antes, estaba dispuesto a desechar su vida por culpa de un café retrasado. Comenzó a observar la habitación con una mirada casi detectivesca, notando la ausencia de recursos básicos que para él eran garantizados, como un calefactor o alimentos nutritivos. Sin embargo, incluso en la escasez, el hogar exhalaba un cuidado que solo el amor de una madre puede ofrecer, con la ropa de Sofía doblada y los pocos juguetes ordenados. La lucha de Paloma no era solo contra la enfermedad, era una guerra diaria contra la miseria, librada con una valentía que Álvaro jamás había necesitado tener. Fue entonces cuando su mirada se posó en un sobremarrón sobre la pequeña mesa de noche, arrugado y con los bordes desgastados de tanto ser manipulado. Sin pensarlo demasiado, movido por una curiosidad que ahora se mezclaba con una protección instintiva, tomó los papeles y comenzó a leer las notificaciones. Eran cobros judiciales, deudas con intereses abusivos y avisos de desalojo inminente que parecían querer aplastar lo poco que quedaba de aquella familia. Pero algo en aquella documentación hizo que Álvaro frunciera el ceño y sintiera un escalofrío de indignación recorrerle la espalda mientras leía los detalles. El nombre que aparecía como deudor principal en todas las cartas no era el de Paloma, sino el de un hombre que él jamás había oído mencionar. Aquello no tenía sentido jurídico alguno. ¿Por qué ella estaba siendo perseguida y asfixiada por deudas que claramente no estaban a su nombre? Mi papá se fue hace tiempo, dijo Sofía en voz baja, como si leyera los pensamientos de Álvaro y respondiera a la pregunta que él aún no había formulado. Dejó esos papeles, se llevó las cosas buenas y mamá se puso muy triste, después empezó a toser y ya no paró. La revelación de la niña fue como un golpe en el estómago de Álvaro,
desvelando el escenario de abandono y traición que Paloma había estado ocultando bajo el silencio de su eficiencia diaria. Álvaro apretó los papeles en su mano, sintiendo una ira fría y dirigida contra el hombre que tuvo el valor de abandonar a una mujer y a una niña en medio de un incendio financiero. Comprendió, al fin, que Paloma no cayó por debilidad ni por falta de voluntad, fue dejada para caer sola bajo el peso de un mundo que no perdona a los humildes. Mirando a la empleada inconsciente, Álvaro Méndez tomó una decisión silenciosa: el hombre que la había dejado caer sería el último problema en su vida, porque, a partir de ahora, ella tendría al hombre más poderoso de la ciudad de su lado. Álvaro no esperó al servicio público, tomó el teléfono y, con la autoridad de quien financia alas enteras de hospitales, llamó directamente al director del centro médico más avanzado de la ciudad. Quiero la mejor ambulancia de UCI móvil en la dirección que voy a enviarte en 5 minutos, y quiero al equipo listo en la puerta, ordenó, sin dejar espacio para cuestionamientos sobre burocracia o seguros. ¿Cuántas veces en la vida aceptamos un no como respuesta simplemente por no tener el valor o los recursos para exigir lo imposible por salvar a quienes amamos? En ese instante, Álvaro comprendió que su imperio de concreto no valía nada si no podía sostener la vida de aquella mujer que yacía pálida frente a él. Pocos minutos después, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la humilde calle, atrayendo las miradas curiosas y asustadas de los vecinos que jamás habían visto tanto lujo y tecnología en aquella zona. Hombres de blanco descendieron con equipos de última generación, moviéndose con una precisión que Álvaro admiró, mientras él sostenía la pequeña mano de Sofía para que no se perdiera en medio del caos. Observó cómo levantaban a Paloma en la camilla, viéndose tan pequeña y frágil bajo las luces de la ambulancia, y sintió un nudo en la garganta que ninguna negociación millonaria había provocado jamás en su pecho. Dentro del hospital, el escenario parecía un hotel de 5 estrellas, con pasillos silenciosos y un aroma suave a limpieza que contrastaba violentamente con el aire sofocante de la casa de donde venían. Paloma fue llevada de inmediato a una suite de aislamiento de élite, rodeada de monitores que emitían pitidos suaves, traduciendo en gráficos la batalla que su cuerpo libraba por seguir existiendo. Álvaro observaba todo desde el pasillo, sintiéndose extrañamente fuera de lugar, un gigante en un castillo de cristal que, por primera vez, no sabía cómo arreglar las cosas con un simple chasquido de dedos. Sofía no soltaba su mano ni por un segundo, y Álvaro, el hombre que siempre evitó cualquier contacto físico innecesario, se encontró cargando a la niña en brazos para que pudiera ver a su madre a través del vidrio. Sentía el peso ligero de la pequeña y el calor de su cabeza apoyada en su hombro, una sensación de paternidad olvidada que comenzó a derretir el hielo que había envuelto su corazón durante años. Aquella tarde, el gran empresario ya no era el centro de atención, era apenas el refugio seguro de una niña que tenía el mundo entero sostenido por un hilo de esperanza. Las horas pasaron como si el tiempo estuviera sumergido en agua, marcadas solo por los cambios de suero y las conversaciones susurradas entre los médicos de renombre que Álvaro había convocado para el caso. Es curioso cómo el silencio de un hospital puede ser más ensordecedor que una obra en construcción, obligándonos a escuchar los latidos de nuestro propio corazón y las verdades que intentamos ocultarnos. Álvaro se sentó en el sillón junto a la cama de Paloma, observando el movimiento rítmico de su pecho, y comprendió que su vida era el único contrato que realmente necesitaba que se cumpliera. Fue durante la madrugada, cuando el hospital se sumergió en una calma profunda, que los dedos de Paloma se movieron levemente sobre la sábana de hilos egipcios que Álvaro había insistido en proporcionar. Dejó escapar un largo suspiro, como si regresara de un viaje extenuante, y sus párpados temblaron antes de revelar unos ojos castaños profundos, aún nublados por la medicación y la debilidad. Miró a su alrededor con confusión, intentando comprender el lujo de aquella habitación que parecía un sueño distante de la realidad de privaciones que enfrentaba cada día. Cuando sus ojos finalmente encontraron los de Álvaro, sentado a su lado en la penumbra, su primer instinto no fue de gratitud, sino de un miedo absoluto que partió el corazón del millonario. Intentó incorporarse bruscamente, su respiración acelerándose mientras los monitores comenzaban a emitir señales más rápidas, revelando su desesperación. El café, yo necesito, usted va a despedirme,
balbuceó con la voz ronca, sus manos temblorosas intentando arrancar los accesos que la mantenían con vida. Tranquila, Paloma. Quédate quieta, estás a salvo ahora, dijo Álvaro, levantándose rápidamente y tomando sus manos con una firmeza suave para impedir que se hiciera daño. Sintió su piel aún fría, pero la fuerza con la que ella intentaba resistirse, incluso debilitada, era testimonio de la resistencia que llevaba en el alma. La miró profundamente a los ojos, intentando transmitir una paz que él mismo apenas poseía, suplicando en silencio que confiara en él fuera por ese instante. ¿Y Sofía? ¿Dónde está mi hija? Usted no puede quitármela, por favor, suplicó ella, y las lágrimas comenzaron a rodar libremente por su rostro pálido, lavando el miedo que la consumía. Álvaro sintió una presión en el pecho al comprender que, para Paloma, él seguía siendo el verdugo, el hombre con el poder de destruir lo poco que quedaba de su familia con una sola palabra. Entendió que la pobreza no solo roba el pan, roba la paz interior y hace que cada desconocido parezca una amenaza constante. Sofía está dormida en la habitación de al lado, está bien, cenó y está bajo el cuidado de la mejor niñera que pude encontrar, explicó, forzando una sonrisa tranquilizadora para calmar los nervios de la mujer. Paloma relajó apenas los hombros, aunque sus ojos permanecían fijos en los de él, buscando cualquier señal de mentira o de una intención oculta que pudiera herirla de nuevo. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión nueva, una electricidad que no existía entre patrón y empleada, sino entre dos seres humanos que se veían por primera vez de verdad. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué me trajo a un lugar así?, preguntó ella, con la voz un poco más firme, aunque todavía marcada por la desconfianza legítima de quien nunca ha recibido nada gratis en la vida. Álvaro volvió a sentarse, cruzó las piernas e intentó recuperar la compostura, pero sentía que la mirada de Paloma atravesaba todas sus capas de protección y estatus. No tenía una respuesta lógica preparada, porque ni él mismo comprendía del todo que lo estaba impulsando hacia una decisión tan inusual. Llamé para despedirte, Paloma, esa es la verdad, confesó, y vio el dolor brillar en sus ojos por un segundo, antes de que ella desviara la mirada hacia la ventana, aceptando un destino que ya esperaba. Pero cuando tu hija contestó, cuando vi el estado de aquella casa, entendí que el irresponsable aquí era yo, por nunca haber mirado a la mujer que cuidaba de mi vida. Sintió como un peso se desprendía de sus hombros al admitir su error, comprendiendo que la honestidad era el primer paso para construir cualquier puente real entre dos mundos tan distantes. Paloma soltó una risa amarga, que terminó en una tos seca, y miró sus propias manos, marcadas por el trabajo duro y por los callos de quien nunca tuvo el lujo de elegir su propio camino. Usted no es irresponsable, señor Álvaro, usted solo vive en un mundo donde las personas como yo son invisibles hasta que dejan de funcionar, dijo con una lucidez que lo golpeó como un rayo. La fuerza de aquellas palabras le reveló a una mujer intelectualmente vibrante, alguien que pensaba y sentía con una profundidad que él jamás había atribuido a una simple limpiadora. Él permaneció en silencio, absorbiendo la verdad cortante de aquella frase y sintiendo una admiración creciente por esa mujer que, incluso al borde de la muerte, mantenía su dignidad intacta y su juicio afilado. Comprendió que Paloma poseía una nobleza que no provenía de títulos ni de cuentas bancarias, sino de una vida de sacrificios que él apenas podía imaginar desde su realidad de privilegios. En ese instante, el interés de Álvaro cambió de nivel, ya no quería solo salvarla, quería conocerla, entender qué impulsaba a aquel corazón tan resiliente. Vi las cartas de cobro en tu mesa, Paloma, vi el nombre del hombre que dejó esas deudas para que las cargara sola, mencionó, cambiando hacia un tema que aún le provocaba una rabia contenida. El rostro de ella se cerró de inmediato, una máscara de tristeza y vergüenza cubriendo sus facciones, como si aquel secreto fuera una marca de infamia que intentaba ocultar a toda costa. Apretó la sábana con fuerza, sus nudillos blanqueándose, revelando el trauma que el abandono de su exmarido había dejado en su vida. No era un mal hombre al principio. La vida se volvió difícil y decidió que era más fácil huir que luchar conmigo, explicó, intentando defender al hombre que la destruyó, en un gesto de bondad que Álvaro encontró casi incomprensible. Se llevó lo poco de valor que teníamos y me dejó los intereses,
los plazos y la responsabilidad de explicarle a Sofía por qué su padre nunca volvió a darle un beso de buenas noches. Su voz se quebró al final, cargada de una herida que el tiempo aún no había logrado sanar, transformando su fortaleza en una vulnerabilidad conmovedora. Álvaro se inclinó hacia adelante, sintiendo una necesidad casi incontrolable de tomar su mano nuevamente, no para tranquilizarla, sino para conectarse con ese dolor que ahora sentía como propio. Ya no tienes que cargar el mundo sobre tus hombros, Paloma, no voy a permitir que nadie toque a tu familia ni que te quiten el sueño por deudas que no son tuyas, prometió. Vio un destello de duda en sus ojos, una chispa de algo que parecía el inicio de una atracción que ambos intentaban ignorar bajo el peso de las circunstancias. Estás siendo muy generoso, pero no puedo aceptar caridad, tengo mi orgullo, señor Álvaro, y no quiero ser un proyecto de beneficencia de un millonario aburrido, respondió con una firmeza que lo sorprendió y lo cautivó al mismo tiempo. Ella no era una damisela indefensa esperando un príncipe, era una guerrera herida que exigía respeto antes de aceptar ayuda, y esa resistencia era precisamente lo que lo atraía de ella. Él sonrió, una sonrisa auténtica que pocos tenían el privilegio de ver, admirando la obstinación que demostraba incluso desde una cama de hospital. No es caridad, Paloma, considéralo un adelanto por años de servicios impecables que nunca supe valorar como debía, replicó con habilidad, usando el lenguaje de los negocios para que ella pudiera aceptar su ayuda sin sentirse humillada. Vio cómo su resistencia disminuía un poco, una señal de que empezaba a bajar la guardia y permitirle entrar en su vida, no solo como jefe, sino como alguien que realmente se preocupaba. Mientras hablaban, la luz del amanecer comenzó a invadir la habitación, tiñendo las paredes de tonos rosados y anaranjados, como símbolo del inicio de un nuevo día y de una nueva etapa en la vida de ambos. Álvaro notó cómo la luz se reflejaba en los ojos de Paloma, destacando la inteligencia y la dulzura que ella había ocultado durante tanto tiempo bajo el peso de una responsabilidad agotadora. Sintió una paz extraña en su alma, como si el vacío dejado por su propia pérdida comenzara a llenarse con ese nuevo propósito de proteger y amar a aquella mujer y a su hija. Descansa ahora, los médicos dijeron que necesitas reposo absoluto si quieres volver a casa pronto para jugar con Sofía, dijo, levantándose y acomodando la sábana alrededor de ella con una ternura que lo sorprendió. Paloma asintió, cerrando los ojos mientras una leve sonrisa, la primera que él veía en ella, aparecía en sus labios, iluminando la habitación más que cualquier luz artificial. Álvaro se quedó allí unos instantes, observándola quedarse dormida nuevamente, sintiendo que su vida de soltero convencido y hombre de negocios frío tenía los días contados. Al salir de la habitación, encontró al director del hospital en el pasillo, esperándolo con un informe detallado sobre el estado de salud de Paloma y los próximos pasos del tratamiento. Se recuperará, Álvaro, pero necesitará cuidados constantes y un entorno libre de estrés durante mucho tiempo, informó el médico, ajustándose las gafas. Álvaro miró hacia la puerta de la habitación por última vez y, con una determinación que habría hecho temblar a sus rivales, respondió, tendrá el mejor entorno del mundo, porque se mudará a mi casa en cuanto salga de aquí. La llegada de Paloma y Sofía a la mansión de Álvaro no fue como el regreso de empleadas, sino como la recepción de invitadas de honor en un palacio que, durante mucho tiempo, había sido frío y vacío. Álvaro se encargó de cargar a Sofía en brazos mientras subía las escaleras de mármol, sintiendo el peso ligero de la niña como un recordatorio constante de la responsabilidad que ahora asumía voluntariamente. Observaba a Paloma caminar a su lado, aún un poco pálida, pero con una postura que irradiaba una dignidad que ni la enfermedad había logrado borrar. ¿Cuántas veces en la vida pasamos por lugares lujosos sin darnos cuenta de que el verdadero valor de una casa no está en los muebles caros, sino en el alma de quienes recorren sus pasillos? La habitación que Álvaro preparó para ellas estaba en el ala este, bañada por la luz de la mañana y decorada con tonos suaves que transmitían una paz que Paloma no sentía desde hacía años. Él mismo abrió las cortinas de seda, dejando que el sol iluminara el rostro de la mujer que, durante tanto tiempo, había trabajado en las sombras de aquella misma casa para mantener todo impecable. Paloma miraba a su alrededor con una mezcla de gratitud y desconcierto,
sintiéndose una intrusa en un escenario que antes solo conocía a través de sus manos cansadas y silenciosas. No hacía falta todo esto, señor Álvaro, podría haberme recuperado en un lugar más sencillo, sin alterar su rutina, dijo con voz suave, pero con una firmeza que lo cautivaba. Se sentó al borde de la cama Kingsley, sintiendo la suavidad de unas sábanas que costaban más que meses de su antiguo salario, y lo miró con una sinceridad que lo desarmaba por completo. Álvaro simplemente sonrió, una sonrisa despojada de arrogancia, cargada ahora de la dulzura de quien finalmente encuentra un propósito más grande que el dinero. Sofía, en cambio, no ocultaba su asombro, corriendo por la habitación y tocando los objetos con una curiosidad infantil que traía una nueva música a aquel ambiente antes tan estéril. Álvaro la observaba y sentía una mezcla de nostalgia y alegría, comprendiendo que la presencia de esa niña era el remedio que él mismo necesitaba para sanar sus propias heridas invisibles. Es fascinante cómo la inocencia de un niño puede derribar las barreras más rígidas que construimos alrededor de nuestros corazones endurecidos por la vida. Durante la cena, servida en una mesa más pequeña e íntima, el silencio entre Álvaro y Paloma ya no era incómodo, sino lleno de una electricidad suave que ambos empezaban a reconocer. Él la observaba comer con elegancia, notando cómo se comportaba con una nobleza natural que no dependía de etiquetas aprendidas, sino de una esencia que brillaba con intensidad. En ese momento, el millonario comprendió que la mujer frente a él era mucho más culta y profunda que cualquier socialité con la que hubiera salido por conveniencia o estatus. «Usted cambió mucho desde aquella llamada, ¿no es así?», preguntó de pronto, fijando sus ojos castaños en los de él con una intensidad que le robó el aliento por un instante. Álvaro dejó los cubiertos y reflexionó sobre la pregunta, dándose cuenta de que el hombre que gritaba por un café atrasado ahora le parecía un extraño lejano, alguien que no quería volver a ser jamás. Entendió que, a veces, el destino necesita sacudirnos para que podamos ver el monstruo en el que nos estamos convirtiendo dentro del aislamiento del éxito. Las revelaciones comenzaron a surgir cuando Sofía se quedó dormida en el sofá de la biblioteca, agotada por tantas emociones, dejando a los dos adultos solos bajo la luz tenue de las lámparas de cristal. Álvaro le contó cómo sus abogados ya estaban rastreando el paradero de su exmarido, y cómo las deudas serían impugnadas legalmente para limpiar su nombre de una vez por todas. Paloma escuchaba en silencio, sintiendo como un peso inmenso era retirado de sus hombros, permitiéndole volver a respirar sin el constante temor del desalojo. «Nunca imaginé que alguien haría algo así por mí, especialmente usted, que siempre pareció tan inaccesible y frío», confesó, bajando la guardia y dejando que una lágrima solitaria recorriera su rostro. Álvaro sintió el impulso de acercarse y secar aquella lágrima, pero se contuvo, respetando el espacio y la dignidad de esa mujer que aún estaba aprendiendo a confiar. Comprendió que la mayor riqueza que podía ofrecerle no era el dinero, sino la seguridad de un refugio donde ya no tuviera que luchar sola. Fue entonces cuando la mirada de Paloma se desvió hacia la pared principal de la biblioteca, donde un cuadro de marco dorado y pesado guardaba la imagen de una niña rubia, de ojos azules y sonrisa radiante. Ella siempre había visto ese cuadro mientras limpiaba el polvo de los estantes, pero nunca había tenido el valor de preguntar quién era, sintiendo que había un aura de tragedia y secreto alrededor de aquella pintura. En ese ambiente de nuevas confesiones, la curiosidad y la empatía fueron más fuertes que su temor de cruzar los límites de la privacidad de su patrón. «Señor Álvaro, siempre quise saber, ¿quién es la niña del cuadro?», preguntó con una voz apenas audible, señalando la imagen que parecía observarlos con una ternura eterna. El cuerpo de Álvaro se tensó de inmediato, y el brillo en sus ojos cambió de admiración a una tristeza profunda y abismal, como si la simple mención del cuadro hubiera abierto una puerta hacia su propio infierno. El silencio que se instaló en la biblioteca fue tan pesado que Paloma casi se arrepintió de haber formulado la pregunta que durante años había guardado en su mente. Se levantó lentamente y caminó hasta el cuadro, tocando el marco con las yemas de los dedos con una delicadeza casi reverencial, como si la pintura pudiera romperse con el menor contacto. «Se llamaba Alice, y era la razón por la que yo creía que el mundo era un buen lugar», dijo, y su voz salió quebrada,
cargada de un dolor que ningún dinero en el mundo podía comprar ni aliviar. Paloma se levantó y se colocó a su lado, sintiendo el frío que parecía emanar de aquella memoria traumática que Álvaro había guardado bajo llave durante tanto tiempo. ¿Qué le pasó? Es tan parecida a usted en los ojos, comentó Paloma con dulzura, percibiendo por primera vez el vínculo profundo que unía a aquel hombre poderoso con la imagen detenida en el tiempo. Álvaro cerró los ojos por un instante, como si buscara fuerzas en un lugar que llevaba años vacío, mientras las sombras del pasado danzaban en las paredes de la lujosa biblioteca. Sabía que, si decía la verdad, ya no habría retorno, estaría entregándole la llave de su mayor secreto, y de su mayor debilidad. Se fue hace 10 años, en una mañana que comenzó tan común como aquella en la que te llamé para quejarme del café, empezó, y cada palabra parecía una piedra arrancada de su pecho. Describió cómo la negligencia de un instante y la fatalidad de un accidente le arrebataron lo que más amaba, transformando su vida en un desierto de ambición y frialdad. Es una verdad brutal que, a veces, perdemos lo más valioso para aprender a apreciar lo que realmente importa, pero el precio de esa lección casi siempre es demasiado alto. Paloma escuchaba con el corazón oprimido, comprendiendo que la frialdad de Álvaro no era arrogancia, sino un escudo de hielo que había construido para no volver a sentir el dolor de aquella ausencia insoportable. Entendió por qué reaccionó con tanta intensidad al saber que Sofía tenía 5 años, la misma edad que Alice tenía cuando su mundo dejó de girar. En ese instante, la barrera entre patrón y empleada desapareció por completo, dando paso a una conexión de almas que reconocían el dolor del otro sin necesidad de juicio. Lo siento mucho, Álvaro, no tenía idea de que cargabas con ese peso tú solo durante tanto tiempo, dijo, usando su nombre sin el Señor por primera vez, marcando el inicio de una nueva intimidad. Él la miró y vio que no había lástima en sus ojos, sino una comprensión profunda que solo quien ha enfrentado el abismo de la pérdida puede ofrecer a otro ser humano. Aquella mirada de Paloma fue el primer rayo de sol auténtico que atravesó la oscuridad del alma de Álvaro en más de una década de duelo silencioso. Me convertí en este hombre amargo porque pensé que, si no amaba nada, nada podría herirme, pero estaba equivocado. Paloma, me estaba muriendo por dentro y ni siquiera lo notaba, confesó. Contó cómo la mansión se había convertido en un mausoleo y cómo el éxito en los negocios no era más que una forma de mantener su mente ocupada para no escuchar el silencio ensordecedor que dejó la ausencia de Alice. Revelar su vulnerabilidad ante aquella mujer fue como abrir las compuertas de una presa a punto de estallar, trayendo un alivio que jamás creyó posible. Paloma se acercó y, con una valentía nacida de lo más profundo de su empatía, colocó su mano sobre el hombro de él, ofreciéndole el consuelo que él mismo se había negado durante años de soledad. Su tacto era cálido y real, un contraste vivo con los recuerdos fríos que lo perseguían, y Álvaro sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo al darse cuenta de que aún era capaz de sentir algo más que dolor. En aquella biblioteca, rodeados de libros y memorias, 2 corazones heridos comenzaron a latir al mismo compás, buscando sanarse el uno al otro. Alice no querría ver a su padre convertido en una estatua de hielo, tenía una sonrisa que pedía vida. Álvaro, no este silencio que te impusiste, dijo con sabiduría. Sus palabras actuaron como un martillo sobre el hielo, abriendo grietas profundas en la coraza que él había construido para enfrentar el mundo. Comprendió que Paloma no era solo una mujer a la que había salvado, era la guía emocional que el destino había puesto en su camino para rescatarlo de su propia autodestrucción. Mientras hablaban, Sofía despertó y caminó hacia ellos con los ojos aún adormecidos, abrazando las piernas de Álvaro con una naturalidad que lo hizo estremecerse de emoción y de miedo al mismo tiempo. Miró a la niña, luego al retrato de Alice, y sintió que la vida le estaba concediendo una segunda oportunidad de ser el hombre que siempre debió ser. La semejanza entre la inocencia de Sofía y el recuerdo de Alice era una señal clara de que el ciclo de dolor debía cerrarse para que un nuevo ciclo de amor pudiera florecer. ¿Estás triste, tío Álvaro?, preguntó Sofía con esa sinceridad infantil que atraviesa cualquier máscara adulta, mirándolo con una preocupación genuina que lo conmovió profundamente. Él se agachó, la tomó en brazos y besó su frente, sintiendo que, de alguna manera,
Alice le sonreía a través de ese instante de redención. Estaba triste, pequeña, pero ahora creo que estoy empezando a ser feliz otra vez, gracias a ti y a tu mamá, respondió con honestidad. Paloma observaba la escena con una mezcla de esperanza y cautela, sabiendo que el camino hacia un verdadero vínculo entre ellos aún tendría muchos obstáculos, especialmente provenientes del mundo de Álvaro, que no la aceptaría con facilidad. Pero la conexión que habían construido aquella noche era inquebrantable, cimentada en verdades compartidas y heridas que comenzaban a sanar bajo una mirada mutua de cuidado. Sabía que la mansión nunca volvería a ser la misma, y que el destino tenía planes mucho más grandes para ellos de lo que jamás se habría atrevido a soñar en sus noches de agotamiento. La tarde caía suavemente sobre la mansión, y el ambiente en la biblioteca estaba impregnado de una paz que Álvaro no experimentaba desde hacía más de una década. Observaba a Sofía hojear un libro de ilustraciones coloridas mientras Paloma, sentada a su lado, hablaba sobre los planes de la nueva fundación de apoyo a mujeres en situación de riesgo. ¿Cuántas veces la vida nos concede un instante de calma absoluta solo para comprobar si realmente estamos preparados para proteger la felicidad que acabamos de conquistar? El silencio fue interrumpido de repente por unos golpes discretos en la puerta, y uno de los empleados de confianza de Álvaro entró con una expresión visiblemente incómoda. Con permiso, señor Álvaro, hay un hombre en la entrada principal insistiendo mucho en hablar con la señora Paloma, anunció el empleado, evitando mirarla directamente. El aire en la sala pareció enfriarse de inmediato, y Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una oscura premonición que le robó el color del rostro en un segundo. Álvaro frunció el ceño, percibiendo el cambio en la energía del ambiente, y caminó hacia el panel de control del sistema de seguridad oculto tras una estantería de roble. Activó la pantalla de alta definición, revelando la imagen nítida de un hombre de pie frente al imponente portón de hierro, vestido con ropas que intentaban simular una elegancia que claramente no poseía. Al ver la imagen, Paloma soltó un suspiro ahogado y llevó la mano a la boca, sus ojos llenándose de un terror que Álvaro reconoció al instante como la huella de un trauma antiguo. Es Ricardo, el padre de Sofía, el hombre que nos dejó con las deudas y desapareció, susurró, con la voz temblorosa. Álvaro observó al hombre en la pantalla, notando la forma cínica en que examinaba la mansión, como si evaluara el valor de cada detalle arquitectónico como un premio a conquistar. Sintió una ira fría y protectora hervir en su pecho, pero mantuvo la calma, entendiendo que la mejor arma contra ese tipo de cobardía no era la fuerza, sino la inteligencia. A veces, el pasado vuelve no para destruirnos, sino para mostrarnos cuánto hemos crecido y cuánto ya no estamos dispuestos a permitir. No va a entrar, Paloma. Ni siquiera pondrá un pie en esta propiedad, te doy mi palabra de honor, declaró Álvaro, mirándola con una determinación absoluta. Tomó el intercomunicador y, con la voz firme de quien dirige imperios, dio instrucciones claras a los guardias para que mantuvieran al hombre afuera mientras él resolvía la situación. Vio el alivio en los ojos de Paloma, pero también comprendió que ella necesitaba enfrentar aquel fantasma para poder avanzar definitivamente. Quiero ir contigo hasta la entrada, necesito que vea que ya no soy la mujer indefensa que abandonó para morir entre deudas, pidió ella, poniéndose de pie con una valentía que conmovió a Álvaro. Él asintió, tomando su mano con firmeza, y juntos caminaron hacia la salida, dejando a Sofía al cuidado de la niñera en el piso superior, protegida de la tormenta que se aproximaba. Al llegar al portón, el contraste entre ambos mundos era brutal, de un lado, la dignidad recuperada, del otro, el oportunismo de quien solo aparece cuando percibe el olor del dinero ajeno. Ricardo, al ver a Paloma acompañada por el imponente Álvaro Méndez, intentó esbozar una sonrisa amable y manipuladora, como si los años de abandono pudieran borrarse con un simple saludo. Paloma, querida, supe que ahora estás bien y pensé que era momento de hablar de nuestro futuro y de nuestra hija, dijo, ignorando la presencia de Álvaro. Pero el millonario dio un paso al frente, colocándose como un escudo entre ella y el hombre que tanto daño le había causado, silenciándolo con una sola mirada cargada de desprecio. Aquí no tienes futuro, Ricardo.
Y el único contacto que tendrás con el nombre de esta mujer será a través de mis abogados y de la policía, sentenció Álvaro, con una autoridad que hizo retroceder al hombre. Entregó una carpeta de documentos a través de las rejas, con pruebas de los fraudes financieros cometidos usando el nombre de Paloma y el informe de abandono. Es impresionante cómo los hombres pequeños se vuelven insignificantes cuando son confrontados con la verdad y con el poder de quien ya no se deja manipular. Paloma dio un paso al frente, mirando directamente a los ojos del hombre que un día amó y que la traicionó de la forma más cruel, sintiendo que el miedo finalmente cedía su lugar a una paz liberadora. No me debes nada, Ricardo, y yo no te debo ni siquiera mi odio. Vete de aquí y no vuelvas a buscarme ni a Sofía, o descubrirás lo que ocurre cuando alguien se mete con la familia de Álvaro Méndez, declaró. Aquellas palabras fueron el punto final de una historia de dolor, y sintió como si una cadena invisible se rompiera en ese mismo instante. Ricardo intentó balbucear una amenaza, pero al ver a los guardias y la determinación en los ojos de Álvaro, comprendió que había perdido. Tomó la carpeta y se marchó por la calle, desapareciendo en el anonimato del que nunca debió salir, dejando atrás solo el rastro de su propia cobardía. Álvaro cerró el portón y abrazó a Paloma bajo la luz del atardecer, sellando la victoria de la justicia sobre la traición y el abandono. Las semanas siguientes trajeron una transformación profunda a la mansión, que dejó de ser un lugar de recuerdos dolorosos para convertirse en el centro de una nueva vida llena de proyectos y esperanza. Paloma asumió oficialmente la dirección de la Fundación Social de Álvaro, transformando su propia historia en una fuente de fuerza para ayudar a otras familias a recuperar su dignidad. Él la observaba liderar con sabiduría y empatía, enamorándose un poco más cada día, orgulloso de la mujer extraordinaria que siempre había sido, aunque él no supiera verlo. El romance entre ambos floreció sin las presiones del pasado, cimentado en un respeto mutuo que superaba cualquier barrera de clase social o de historia financiera que pudiera existir entre ellos. Álvaro redescubrió la capacidad de sonreír y de soñar con el mañana, comprendiendo que la felicidad no era algo que pudiera comprarse, sino algo que debía cultivarse con paciencia y entrega. Entendió que, al salvar la vida de Paloma y de Sofía, había terminado salvando su propia alma de un aislamiento que lo consumía lentamente por dentro. Sofía se convirtió en la alegría de la casa, corriendo por los jardines donde antes solo existía el silencio y devolviendo el sonido de la infancia que Álvaro creyó que jamás volvería a escuchar en su hogar. Él se involucraba en cada momento de la vida de la niña, desde las tareas escolares hasta los juegos al caer la tarde, asumiendo el papel de padre con una naturalidad que conmovía a todos. La presencia de Sofía era la prueba viva de que la inocencia puede sanar las heridas más profundas y de que el amor es la única herencia que realmente vale la pena dejar. En una noche estrellada, Álvaro y Paloma sellaron su unión en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, bajo el mismo cielo que había sido testigo del inicio improbable de su historia de amor y redención. No hubo el lujo frío de sus antiguos eventos, sino una abundancia de calor humano y promesas sinceras de cuidado y fidelidad eterna que tocaron el corazón de cada invitado presente. Paloma caminó hacia él no como la empleada invisible de antes, sino como la reina de aquel hogar y la dueña absoluta del corazón del hombre más poderoso de la ciudad. Alice, la hija que Álvaro perdió en el pasado, ahora era recordada con una nostalgia dulce y serena. Su retrato en la biblioteca servía como recordatorio de que el amor nunca muere, solo se transforma y se multiplica. Álvaro sentía que su hija estaría en paz al ver que el dolor de su partida no fue un final, sino la semilla que permitió que un nuevo jardín de afecto floreciera en aquel suelo antes árido. La mansión se convirtió en un santuario de nuevos comienzos, donde el pasado era honrado y el futuro se construía con verdad y ternura. La empresa de Álvaro cambió su rumbo, priorizando ahora proyectos con impacto social real y poniendo al ser humano por encima de cualquier margen de ganancia o meta fría de productividad. Aprendió con Paloma que el mayor éxito de un hombre no se mide por lo que construye en el horizonte, sino por lo que edifica en el corazón de las personas que dependen de él. La transformación de Álvaro Méndez se convirtió en una inspiración en el mundo empresarial, demostrando que es posible triunfar sin perder la integridad ni cerrar el corazón. Paloma, ahora una mujer respetada y admirada,
Jamás olvidó de dónde venía y se aseguró de mantener la humildad que la hacía tan especial a los ojos del hombre que aprendió a amar profundamente. Veía en cada nueva empleada su propia historia y trataba a todos con una dignidad que transformó el ambiente laboral en algo más cercano a una familia que a una jerarquía. El destino había sido generoso con ella, y estaba decidida a devolver esa generosidad multiplicando la bondad allá por donde pasara. Ricardo, su exmarido, nunca volvió a aparecer ni a dar señales, consciente de que las pruebas acumuladas en su contra eran suficientes para mantenerlo lejos de cualquier intento de manipulación o contacto. La justicia se impuso de forma firme y silenciosa, permitiendo que la paz reinara definitivamente en la vida de Paloma y Sofía, sin la sombra constante del miedo que las había perseguido durante años. La libertad se convirtió en su estado natural, y la disfrutaban en cada detalle de su nueva vida protegida por Álvaro. Los años pasaron, y la historia del millonario y la empleada se transformó en una leyenda de esperanza, susurrada con admiración por quienes creían que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni apellidos. Demostraron que las mayores transformaciones nacen de un simple acto de humanidad, y que una llamada inesperada puede marcar el inicio del capítulo más hermoso de una vida. Álvaro y Paloma envejecieron juntos, viendo a Sofía convertirse en una mujer fuerte y justa, portadora del legado de coraje y redención de sus padres. En la última escena de esta historia, los vemos sentados en la terraza, contemplando el atardecer pintar el cielo de colores intensos, mientras el silencio de la noche trae consigo la certeza de una misión cumplida con amor. Álvaro toma la mano de Paloma y agradece en silencio por aquel café que nunca fue servido, porque fue precisamente en esa ausencia donde encontró todo lo que realmente necesitaba para ser feliz. El millonario que quiso controlar el mundo descubrió que lo único que verdaderamente vale la pena controlar es la capacidad de hacer el bien a quienes amamos. La vida es un mosaico de coincidencias y decisiones, y la historia de Álvaro y Paloma nos enseña que incluso en los momentos más oscuros siempre existe una luz esperando ser encendida por quien se atreve a mirar más allá de lo evidente. Que esta historia permanezca en tu corazón como un recordatorio de que tu redención puede estar a una sola llamada de distancia, esperando una decisión valiente y llena de empatía. Nunca subestimes el poder de un nuevo comienzo, porque el destino siempre sorprende a quienes eligen la compasión por encima del juicio. Y así cerramos esta conmovedora historia de amor, justicia y transformación que unió dos mundos en un solo propósito de felicidad y paz duradera. Esperamos que hayas sentido cada paso del viaje de Álvaro, Paloma y la pequeña Sofía, y que lleves este mensaje contigo y lo compartas con quienes te rodean. Si te gustó esta historia y quieres seguir disfrutando de relatos como este, suscríbete al canal y deja tu comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo es esencial para seguir contando historias que llegan al alma.